Si vosotros queréis que Dios responda, tenéis que tener hambre y sed. La palabra de Dios está muy clara en Mateo 5, creo que es. Y lo dijo el Señor Jesucristo, y creemos que si el Señor lo dijo es porque es verdad. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir a Mateos para confirmar que lo que acabo de decir está escrito. Y es en el Sermón del Monte, mis hermanos. El tema de hoy es hambre y sed para ser saciados. Bienaventurado es, muy felices. El Padre Dios nos va a bendecir con esta palabra, mis hermanos. Capítulo 5 de Mateo, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. La justicia es Jesucristo, mis hermanos. Hambre y sed de nuestro Señor, de Dios, porque ellos serán saciados, hermanos. Y el Señor me ha mostrado en la palabra de Dios, en el Salmo 107. Y que sea el Espíritu Santo revelándolo al pueblo, que somos su pueblo, mis hermanos, lo siguiente. Y vamos a tocar este Salmo 107 y lo vamos a dividir en 4 partes, en 4 segmentos, mis hermanos. Cada segmento habla muy claro. Habla muy claro. Y lo vamos a leer. Dice el Salmo 107, 1 lo siguiente. Del 1 en adelante. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Todos los que estamos aquí venimos de muchas partes, mis hermanos. Amén. De muchas partes. Dice en el 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Y dice en el 5, que es el tema, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Cuando uno tiene hambre y está sediento, hay angustia entre nosotros, mis hermanitos. Hay que tener hambre y sed. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, dice la palabra, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por un camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Señor nos ha llamado a su iglesia, a esa ciudad habitable. Aquí en este lugar recibimos alimento. Amén. Aquí seremos saciados. Y seremos saciados porque aquí se predica la palabra de Dios. Amén. Aquí venimos todos los que tenemos hambre y sed de Dios para ser saciados, para ser alimentados, para ser restaurados, para ser liberados.
para que nuestra mente cambie y sea renovada en una mente de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Esta es una ciudad habitable, mis hermanos. Dice que clamaron, buscaban un lugar donde ellos pudieran habitar y recibir alimento. Muchos allá afuera tienen hambre y sed y no se han dado cuenta que el único que los puede saciar es Dios. Amén. Esta palabra es un clamor de que Dios haga un milagro en nuestras vidas. O sea que aquí estamos bien. En la iglesia estamos bien. No hay otro lugar mejor sino en la iglesia. Primer punto. Segundo segmento. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es lo que recibimos aquí en la iglesia. Segundo segmento, empieza en el 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Oiga, hermanos. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Muchos de nosotros, cuando llegamos aquí, andamos así, en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados, esclavos del pecado, y ese pecado nos afligía. Es una descripción. Porque éramos rebeldes a la palabra de Dios, lo dice aquí. Y aborrecíamos el consejo de Dios. No queríamos escuchar a Dios. Hoy Dios te está hablando, mi hermano. No seas rebelde. Al consejo de Dios. Si estás pasando por una situación de tinieblas, de sombra y de muerte, es aquí, en este lugar. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Nadie te va a ayudar afuera, mi hermano. Nadie te va a ayudar. Ni yo, ni nadie, los que estamos aquí. Mira quién te va a ayudar. La palabra de Dios habla muy claramente. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Ya hablamos que cuando tenemos hambre y sed, es porque tenemos angustia. ¿El hambre no da angustia? ¿La sed no da angustia, mis hermanos? ¿Nunca han tenido sed y no haber agua? Eso te ocasiona, o el hambre. Hay personas que el hambre física le hace dar hasta mal genio. Mira lo que dice aquí, mis hermanos. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Cuál es sombra y de muerte? El pecado. Ser rebelde a Dios es pecado. Tú que me estás viendo, no estamos diciendo cambiar de religión. Dios no quiere que cambiemos de religión. Dios lo que quiere es que leamos la Biblia
y que obedezcamos lo que está escrito aquí, en su palabra. Dios te está hablando a ti hoy, el que me está viendo, que clame a Dios para que lo liberte de ese pecado que lo tiene en tinieblas, que está en prisión, que quieres salir y nadie te va a ayudar, solamente Dios. Clama aquí, dice el Señor. Clamaron, dice el Señor. Y lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y vuelve y repite, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos. Tercer segmento. Primero segmento, les recuerdo, fue cuando vinimos a una tierra habitable, la iglesia. Segundo, cuando Dios le clamamos y nos liberta de ese pecado. Jesucristo nuestro Señor murió en la cruz del Calvario para darnos libertad. Amén. 17, tercer segmento. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Mira lo que dice aquí, mis hermanos. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Muchas personas hoy en día están al borde de la muerte, entregados al vicio del alcohol, entregados al vicio de las drogas, entregados a una serie de cosas que dice la Escritura. Su alma abominó todo alimento, toda cosa de Dios la abominó, la rechazó. Personas enfermas en hospitales que no pueden pasar alimento, que están a las puertas de la muerte, lo dice aquí, hermanos.